Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que hoy les va a ofrecer la película El hombre que mató a Liberty Balance, película que en el año 1962 dirigió John Ford. Si yo quisiera ser muy exagerado, les diría a ustedes que probablemente es la mejor película de los años 60, o que quizá es la mejor película de John Ford, que sería tanto como decir que es una de las 2 o 3 mejores películas de la historia del cine. Pero sí creo que esta es una película que para toda la gente que repudió a John Ford, todos los intelectuales, no solo en Estados Unidos, sino también aquí en España y con mucha frecuencia, repudieron, como digo, a John Ford, creo que si vieran esta película se darían cuenta de la enorme magnitud de su error y que la ideología de John Ford está muy cerca de la libertad, de la ley, del orden, de la democracia, de todo lo que se defiende en esta película, en donde todo lo vemos. Es una película donde no necesita casi el mensaje. El hombre que mató a Liberty Balance es una película hecha por un hombre mayor y se nota. Está al final, como diría Baroja, en la última vuelta del camino, que es el último plano que veremos en esta película, el último recodo del camino. Es una obra de absoluta madurez, de desencanto y quizá, como dice Peter Bogdanovich, el final del cine tal y como nosotros conocimos las películas, el final de una manera de hacer y de sentir el cine. Creo que además adelanta una época especialmente oscura ya en Estados Unidos. Va a morir Marilyn Monroe, van a asesinar a Kennedy, el mundo va a cambiar inmediatamente en esa década que luego será la década prodigiosa. Pero para hablar de esta película extraordinaria, tenemos aquí a unos cuantos amigos, empezando aquí a mi lado por Fernando Sánchez Dragó, que no ya aquí en Telemadrid o en este programa necesita presentación, creo que en el mundo de la cultura en España y en más sitios no necesita presentación, pero ustedes saben, porque estuvo ya en Qué grande es el cine, que es un gran cinéfilo, que estudió cine en la Escuela Antigua de Cinematografía y que para mí es un privilegio que vuelva a unirse con nosotros y que a partir de ahora, empezamos casi un año nuevo de cine en blanco y negro, pues sea un colaborador estupendo. Don Fernando, muy buenas noches. Muchas gracias. Por cierto, estás en el mismo lugar donde está tu platón, ¿no? Efectivamente. Solo se cambia el decorado. Sí, no, cambia el decorado, no, si yo no tengo decorado, yo tengo el vacío a mis espaldas, tengo una envidia, y unas mesas donde terrible. Sí, tengo el cajón que tengo, pero tengo mucha envidia de este decorado. Es más, te lo podría pedir prestado. Al fin y al cabo, de libros se habla también aquí, claro, el cine es la narrativa de nuestro tiempo. Por supuesto. Bueno, yo estoy angustiadísmo por hablar un minuto, sí, José Luis, porque es que he estado viendo por cuarta vez El hombre de Liberty Balance en estos días y mira todas las notas que he ido tomando. Pues luego, podría presentarme a oposiciones a fiscalía, arrebatándole el puesto a Eduardo Torres Dulce. Realmente, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Estamos ante una obra maestra de madurez absoluta que cierra todo un ciclo de la historia del cine. Es el último western, no porque sea cronológicamente el último western, porque va a haber más western hechos por otros directores o hechos por el propio John Ford, El otoño de los Cheyennes, sin ir más lejos, pero aquí termina la historia del western. Es decir, aquí empieza la historia de los Estados Unidos, de la modernidad, de los Estados Unidos modernos, de la ley, del orden, de la democracia, de la Constitución, de todas estas cosas. Por otra parte, la realización es una realización vuelta hacia adentro, sobria, casi no hay exteriores. Estoy viendo ahí Monument Valley, que era el escenario favorito de John Ford, el lugar más tranquilo y pacífico de la Tierra, según él. En cambio, esta es una película prácticamente de interiores toda ella, ¿no? De sombras, de bastidores, ¿no? Y lo que yo disentiría un poco, es decir, tú dices que respecto a la ideología de John Ford, bueno, evidentemente en esta película lo que hay es la nostalgia de John Ford por el mundo libre, no sometido todavía al cauce de la ley, que viene del este de los Estados Unidos y que representa a John Wayne. El protagonista de la película no es James Stewart, que es el abogado que representa. Y tú fíjate la paradoja de que, en definitiva, quien asesina, porque se trata de un asesinato a sangre fría, y el propio John Wayne lo dice, a Liberty Balance, no es la ley que representa, la fuerza de la ley que representa James Stewart, sino que es, bueno, el viejo la ley de la libertad, la que en definitiva mata a Liberty Balance. La fuerza, sí, sí. Bueno, pues muy bien, esto está muy bien y además lo vamos a plantear luego en el debate ese tema porque creo que es clave. Señor Gistau, don David, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estamos. Bueno, pues dinos algo de John Ford, que supongo que es uno de tus directores. Sí, aquí está. Bueno, este es uno de esos, el que describe esta película es uno de esos momentos, como dice el tópico, en que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Y en esa encrucijada, en esa coincidencia, se encuentran el representante de lo viejo, que es John Wayne, y el representante de lo nuevo, que es James Stewart. No estoy seguro, como decía ahora Fernando, de que a John Ford no le gustara esa extinción de la época, la edad de bronce americana, el oeste, la edad heroica americana, que en esta película se cuenta cómo desaparece. Aparece un tipo que trae un libro en vez de una pistola y ahí acaba el western. Ingresáis en otra época. Pero no estoy seguro de que a John Ford le disgustara eso.
Entre otras cosas porque hay un momento que para mí me parece vital de la película, vital para una de las interpretaciones que se pueden hacer de ella, que es cuando James Stewart, el abogado, da clases en el pueblo y consigue que la gente del pueblo, incluso la mayor, no ya que aprenda a escribir, que se descubra como nunca se había visto, como electores, como sujetos políticos, como ciudadanos con derechos políticos. Y es ese momento cuando yo creo que toman conciencia de la nación que se está levantando sobre ellos. Y yo no creo que a John Ford le gustara eso. Si todo eso es cierto, permíteme una cosa antes de que hable Eduardo, pero tú fíjate que la primera imagen de la película es el tren que llega, que es la imagen del progreso. John Ford había hecho muchísimos años antes El caballo de hierro, donde se había enfrentado críticamente a esta oleada de civilización que venía. Bueno, esa imagen del tren, que va a ser también la que cierra la película, ¿no? Termina con una humareda de humo muy negro, muy negro, muy negro, que ensombrece el horizonte. Esa humareda es el fin de esa época heroica. Sí, en eso estamos de acuerdo que acaba, y el tren es el agente del progreso, en ese sentido. Pero, y James Stewart está tratado casi como un personaje cómico, medio bordeando la comicidad en muchas ocasiones. Es un valiente que pasa por cobarde, un poco como Gregory Peck con Inocentes de Grandeza. Parece que iba a ser cobarde porque es valiente con otros códigos. No los de la pelea, no los de la pistola, pero la única crueldad que comete John Ford con ese personaje es que deja el libro y toma la pistola para intentar matar él a Liberty Balance. Y por ese momento es cuando él se pierde y cuando el espacio en el que está, cuando el ambiente en el que está, le derrota. Sí, pero es más valiente John Wayne. John Wayne es como Cyrano, que está agazapado en las sombras y que consigue que se enamore Rosana del joven cadete que ha llegado allí, pero James Stewart es un joven cadete y se resigna a ello, ¿no? Digamos. También eso es una película que podría ser un menage à trois, vista desde ese punto de vista. Como Lee Marvin y La estrella errante. Es una cosa así. Señor Torres Dulce, don Eduardo, buenas noches. Hola, José Luis. La ley, díganos usted algo para acabar. No, yo prefiero, ya han hablado. Yo prefiero hablar de otras cosas. Yo prefiero hablar de que probablemente es la película más compleja, más complicada de John Ford. Más que Centauros. Es que Centauros, yo creo que siendo una de mis películas favoritas, siempre tengo dudas entre El hombre que mató a Liberty Balance y Centauros del desierto, es más explicable dentro de sí misma, ¿no? Aquí en El hombre que mató a Liberty Balance convergen puntos de vista completamente distintos. Es muy complicada desde el punto de vista narrativo, muy complicada desde el punto de vista de la puesta en escena y maravillosa desde el punto de vista de la interpretación, ¿no? En la que no solamente está esto, sino toda la compañía estable de John Ford, ¿no? Es una película que, como dice Fernando, se abre y se cierra como un tren. Centauros del desierto se abría y se cerraba con una puerta, en la que, como en tantas películas de John Ford, como dice mi amigo el profesor García Noblejas, las cosas más importantes pasan en los porches o en las cocinas de los restaurantes, donde está la vida de un pueblo y donde convergen además las obsesiones de John Ford, ¿no? Por el tiempo que se va, no por el tiempo que llega, que lo considera inevitable. Con una mirada profundamente melancólica, la idea del sacrificio, alguien tiene que sacrificarse por el bien de la comunidad. Y evidentemente es una película que, con esa entrada y salida del tren tan melancólica, abre y cierra una época, ¿no? Y probablemente abre y cierra la filmografía de John Ford. Una película que es capaz lo diré después en el coloquio, de tomar unas flores de cactus y un ataúd como el emblema de lo que cuenta la película, y una película en la que sencillamente un bistec caído en el suelo provoca un verdadero conflicto. Bueno, ese es John Ford, el que es capaz de coger las pequeñas cosas y transformarlas en poesía, en tragedia y en dramaturgia. Y eso lo hicieron Cervantes, lo hicieron Shakespeare y lo han hecho todos los grandes que son capaces de comprender que una mirada sobre el mundo no es de blanco y negro, de cine en blanco y negro, sino extraordinariamente compleja. Es probablemente además una película, como todas las de Ford, profundamente biográfica, profundamente personal. Esa imagen de ver a Miles sosteniendo un libro de leyes sin poderlo leer era el de su madre, ¿no? Y conviene no olvidar que John Ford fue siempre el hijo de migrantes profundamente integrado en América, pero profundamente rebelde ante la vida que pasaba delante de sus ojos. Y como todas las películas de John Ford, es la historia de un amor que no puede llegar a... Tú dices que es biográfico, es un poco la tristeza que arranca en la historia personal que él tuvo con Katharine Hepburn, donde parece ser que fue su gran historia de amor. Yo les diría a los que no han visto la película que se fijen además, por ejemplo, en la cocina. Siempre se ha hablado de la cocina como algo muy de la comedia americana. Yo creo que aquí la cocina es un personaje excepcional. Los lavaplatos, la gente preparando los bistecs, con más patatas, con más guisantes, el mundo que está fuera de los tipos que esa noche de sábado van a tener un algo especial. Yo creo que esta película, y luego la hablaremos, como dice Eduardo en el coloquio, es un poco la historia de Estados Unidos.
La historia de Estados Unidos, de la frontera, de cómo se va extendiendo la frontera, cómo van llegando las leyes, la civilización, la historia de la amistad, gente que ha vivido aislada durante mucho tiempo, vivían en pequeñas comunidades, en ranchos, por lo cual un amigo era algo muy importante, era una celebración, una alegría. Todo eso yo creo que está recogido en Liberty Balance, que también es verdad que es una película muy compleja, pero para eso tenemos tiempo para hablar en el coloquio. Hoy voy a decir algo que no se decía aquí desde hacía muchos meses, pero sí, pueden ustedes ir sacando el reclinatorio porque van a ver una película realmente excepcional. Con todos ustedes, El hombre que mató a Liberty Balance, de John Ford. Aquí estamos de vuelta de Shinbun, que nos hemos alejado de esa ciudad en la que hemos estado viviendo durante un par de horas. La película, como decía yo al principio, es del año 1962. Aquel año, por ejemplo, entre otras cosas, una medida que nunca lamentará, tengo aquí escrito, bastante la casa discográfica Decca, que rechazó contratar a los Beatles tras una grabación de prueba que hicieron. La declaración oficial dice: estos muchachos no tienen la menor posibilidad de triunfo en el negocio de la música popular. Eso fue un genio el que hizo. Le nombrarían directivo del año. Directivo del año. En Barcelona, un incendio destruye los laboratorios cinematográficos Orfea. Falleció en Sevilla Rafael Gómez Ortega, el Gallo. Juan Belmonte se suicida también en su finca en Utrera a los 70 años, mal año para el mundo del toro. La revista Eclesia defiende el derecho a la huelga, que era una revista absolutamente católica de la época. Y en Atenas contrae matrimonio la princesa Sofía de Grecia y el príncipe don Juan Carlos de Borbón, año 62. También fallece Eugenio O'Neill, el autor de dramas como Deseo bajo los olmos, El luto le sienta bien a Electra, Ana Christie, bueno, y tantas, una de las grandes figuras. Y suegro de Charlotte, ¿no? Suegro de Chaplin, ya que su hija Oona, como dicen, pues se casa con Chaplin. Pues también es verdad que nunca más volvieron a hablar. Sí, Le quitó el saludo para toda la vida. El Benfica de Lisboa, atentos, vence al Real Madrid 5-3 y se proclama por segunda vez consecutiva campeón de Europa. Un partido extraordinario, ahí jugaban todos los grandes del Madrid, pero también jugaba Eusebio. Y jugaba Coluna, Simoes, todos aquellos. Bueno, empiezan a funcionar en España las salas de arte y ensayo. Fue una medida, digamos, aperturista del entonces director general de cine, que lo era por segunda vez José María García Escudero. Montserrat Caballé debuta en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona y se convierte casi inmediatamente en una de las grandes. En Chile, Brasil obtiene la 7ª Copa del Mundo del fútbol al vencer a 3-1 a Checoslovaquia. La estrella es Garrincha, que una vez que está lesionado Pelé, toma el mando y la jerarquía junto con Didi, se hace goleador, etcétera, etcétera. Y ya digamos para terminar que muere en Barcelona a los 73 años la cantante Raquel Meyer. Raquel Meyer, recuerdo yo que cuando murió le hizo un artículo César González Ruano extraordinario, también con mucha biografía metida dentro, porque en sus propios libros de memorias, que tiene tan difícil fonética, mi medio siglo, se confiesa a medias, ahí descubre él una especie de historia de amor, no sé si tú lo recuerdas, justo cuando estalla la guerra civil, están en Francia, en la casa de ella, en la Costa Azul, y ahí dice, nos emborrachamos de país, de vino, y es muy bonito. Y entonces en un artículo lo recogía él y era estupendo. Hablaba de Gómez Carrillo, que fue un marido de ella, y era un artículo que a mí no se me ha olvidado nunca. Acaba de ser reeditado en España ahora, Gómez Carrillo. Sí. La verdad es que Ruano es el precursor del género necrológico del periodismo español, que ha dado grandes páginas de gloria, sí. Porque tiene también una necrológica de la muerte de Tyrone Power, en el que dice segunda muerte del rey Salomón, porque Tyrone Power muere vestido de rey Salomón en la clínica Rudo. Sí, sí. Y habla de la confusión entre si ha muerto Tyrone Power o un personaje, y es otra necrológica maravillosa de Ruano. De él era la frase esa, a mí los muertos se me dan como a nadie. Sí, sí. Esa es la frase.
Ya que trazas un retrato de época, ¿qué año se estrena esa película, El hombre que mató a Liberty Balance, en España? Te lo pregunto porque la película es del 62, como 62. ya has dicho. Pero yo recuerdo perfectamente el momento en que yo vi por primera vez Liberty Balance, la vi en Italia. Yo estaba entonces exiliado, había bajado al puerto de Brindisi, en el extremo sur, para coger un ferry que me iba a llevar a la isla de Corfú. Había 6 o 7 horas entre el momento de mi llegada allí y el momento en el que salía el ferry, y acababan de estrenar, y te estoy hablando del año 66 en Italia, Liberty Balance. Quizá se retrasó mucho en Italia el estreno porque los progres, Italia estaba en aquella época llena de progres, le pusieron proa a la película por ser John Ford. Yo recuerdo que en aquellos mismos años se estrenó en un cine de mala muerte, de barriada, nada menos que América de Kazan, en Italia, con el título de El rebelde de Anatolia. Pues, que yo la descubrí por casualidad. Pues yo creo, y te lo digo sin ánimo es muy difícil que me equivoque, se estrenó en el cine Carlos III, El hombre que mató a Liberty Balance, y en el Rossi Carlos III, en el 62, como en octubre o noviembre. Yo en el cine Bilbao, que era de primer reestreno, enfrente de casa de mi abuela, en la Glorieta de Bilbao, la vi con mi hermano Miguel Ángel y mi hermana como 2 o 3 veces, porque nos encantó, éramos chavales, y eran Navidades del 62, si no recuerdo mal. Sí, fue octubre o noviembre en el Carlos III. En Estados Unidos se estrena en abril del 62, y entonces las películas en España no esperaban a que fueran o no a los Oscars, y por lo tanto se estrenaban en otoño. Sí. En aquella época, alrededor de John Ford, se había creado una especie de círculo de hierro. Bueno, y que ha durado hasta hace 2 tardes. Yo tuve peleas memorables. ¿A ti te pilló? Pero de lleno, defendiendo, me acuerdo, Miguel Rubio y yo defendiendo a John Ford. Claro. Miguel Rubio estaba en el Partido Socialista, yo estaba en el Partido Comunista, frente a nuestros correligionarios que nos ponían de fachas para arriba por defender a John Ford. Bueno, Ancho Neceiza llegó a escribir un artículo que se titulaba Me repugna John Ford, que no ha rectificado al cabo del tiempo. No, al contrario. Nos repugna. Nos repugna, en plural, ¿no? Pero es curioso, porque John Ford en ese momento estaba no muy mal visto. Es que tenía unos atributos de fascista del cine. Yo nunca lo he visto, incluso en esta película, que también fue muy... para los que no les gustaba John Ford, tú ves aquí y dices... Es de una limpieza... Bueno, y por extensión John Wayne, también le habían colgado la misma etiqueta. Sí, John Wayne todavía más. Hizo lo de boinas verdes con la guerra del Vietnam, ya llegó a la y el apoyo a Barry Goldwater, etcétera, etcétera. Sí, su contribución con el macarcismo. Igual John Wayne tampoco se ha deshecho del todo. Yo decía antes que es como la historia de Estados Unidos, porque aquí Estados Unidos se empieza a abrir las fronteras y bueno, y va llegando la ley. Pero la ley necesita un apoyo. Ten en cuenta que había un rifle que iban con la ley, con el Winchester y con el pacemaker, el pacificador, que era el revólver, aquel. Pero es que luego iba detrás, primero iba la fuerza, y luego iba la ley. Moralmente es la situación incómoda en que te ubica esta película, que es la sensación que tienes de que la fundación de una nación, la supervivencia de una serie de gente que tiene una idea colectiva de convivencia, se debe a la pistola. Por encima de todo. Y es una idea muy incómoda, sobre todo en las sociedades actuales, que están tan cerradas, que se han vuelto pacifistas porque no tienen tanta conciencia del enemigo exterior, cosas así. Pero para mí la película, ese encuentro entre el personaje que trae la ley y ese personaje que trae la pistola, la gran pregunta que te plantea es esa. ¿A quién se debe Estados Unidos? ¿Quién ha levantado Estados Unidos? Pues todos. Pero posiblemente los cimientos los ha puesto el de la pistola, no cabe ninguna duda. Bueno, eso es algo parecido a la frase de Spengler de que en última instancia la civilización la salva un pelotón de soldados, ¿no? Sí. Aquí no es que la salve, aquí es que la crea, aquí es que la pone. En tierras donde cuando Foxá decía esas praderas genesíacas donde todo puede empezar, que no lo eran tanto porque estaban ocupadas, en realidad hubo que desplazar a los indios, pero quien levanta una civilización en esas praderas es el hombre de la pistola. Y además probablemente personajes como Liberty Balance sean también agentes de la fundación de una sociedad y de una civilización. En cuanto que aportaron en un lugar salvaje, aportaron su propia fuerza, su propia materia humana, su propia capacidad de previsión. Es bastante significativo que John Ford escoja el nombre de Liberty. Sí, claro. De libertad. Bueno, está en el cuento de Johnson, ya se llama así, ¿no? Está en el cuento de Johnson. Sí, y además, curiosamente, Liberty Balance parece como la balanza de la libertad, de alguna forma, podríamos decir, de alguna forma. Es una traducción, vamos a decir, muy libérrima, ¿no? Bueno, yo creo que la película de lo que trata de muchas cosas, yo creo, y los trataremos
sabemos, ¿no? Pero es del cierre de la frontera. El cierre de la frontera se produce cuando ya no hay ningún terreno que conquistar y a partir de ese momento llega la colonización, llega la ley. La ley y el orden existe, pero fijaros qué ley hay. El comisario cobarde. ¿no? Yo hace un par de años recorrí, cosa que no había hecho nunca, recorrí gran parte de Estados Unidos, del oeste de Estados Unidos, en coche, ¿no? Durante un mes y medio. Y realmente entendí muchísimas cosas de la historia contemporánea de los Estados Unidos. Entendí esa nostalgia de la épica, que en definitiva las canciones de gesta, el poema del Cid para ellos fue las películas de el jinete artúrico es el cowboy. Claro, entonces cuando se termina, cuando llegan a la última frontera, como tú acabas de decir, tienen que ir más lejos, Ultrella, como los peregrinos jacobeos, y entonces empieza la guerra del Pacífico, empieza la expansión de los Estados Fernando, Unidos. Eso es exactamente lo que dice Walt Whitman en un poema, que habla del colonizador, el John Wayne, por así decirlo, que llega a la costa del Pacífico, mira al mar, dice, he terminado, ya lo que hago. Entonces, por eso también la epopeya del western está tan mal entendida políticamente, porque es la raíz de un impulso imperial. Que, curiosamente hay un paralelismo que no siempre se menciona con España. España le pasa igual. España, la inercia de la reconquista acaba en Granada, dice, ¿y ahora qué hacemos? Saltamos a América. Entonces son dos naciones que se fundan como imperio y que se fundan aprovechando una inercia de conquista del territorio, tanto España como Estados Unidos. Por eso mucha gente decía que España o es un imperio o es una teocracia militar o no es. Tú recorres hoy Estados Unidos y esa nostalgia se pone de manifiesto por todas partes. Particularmente en el suroeste. El urbanismo de las ciudades prácticamente reproduce, modernizado y tal, pero reproduce la clásica calle ancha con el salón, la iglesia, el periódico, la carpintería, el hotel, el enterrador, las vallas blancas, el bistec. Y luego hay escenificaciones de los grandes momentos de la historia del oeste. Cuando se estrenó la película, Julián Marías hizo un artículo extraordinario diciendo además que era una película excepcional. Y decía una cosa que yo nunca he olvidado. Decía, existía la ley porque la lleva James Stewart, pero la ley es como un texto jurídico. La ley con L mayúscula es cuando ayuda a ello John Wayne, Tom Doniphan. Es el que ayuda a hacer la ley de verdad ya. Es la ley, la vivencia, donde existe ya algo. Y es verdad que el personaje de Tom Doniphan es un hombre sacrificado en todo, pero es un tipo valiente y es un hombre, es la ética en acción, joder. Pero ¿te has fijado que eso es lo único que le diferencia de Liberty? Liberty y John Wayne son iguales. Ya lo dice él. En los métodos, en el instinto. Pero lo que pasa es que John Wayne tiene un concepto de construcción de sociedad, dice, Liberty de sacrificio es a la sociedad. El hombre más duro después de mí, claro. Pero que la única diferencia es que John Wayne tiene su energía encauzada a un sentido de la comunidad, mientras que Liberty no, es un iconoclasta, es un destructor. Pero eso se nota, no ya porque se sacrifique al final, se nota hasta cuando, viendo que en el pueblo no hay una herramienta de fuerza sólida, porque el comisario es un desastre, él es el que espontáneamente se encarga de organizar la reunión de los representantes. El que ayuda a eso. Porque su fuerza está encauzada. Pero él es un anarquista en guerra con él mismo, cosa que en cambio Liberty Balance, que es otra forma de anarquía, no está en guerra, se acepta a sí mismo. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que dices, David, reconociendo que puede ser esa la interpretación. Lo primero es que cuando James Stewart lleva al pueblo, es una comunidad que ya está formada, es decir, existe, es una comunidad que está funcionando, aunque no funcione en determinadas circunstancias. Aunque no se cuenta realmente directamente, sí que hay un poder fáctico que son los ganaderos que están al sur del Picket Wire, parece ser que era el río Purgatorio, vamos, concretamente, etcétera, el latifundio concretamente, que tienen a un pelele ahí. Pero existe una comunidad que quiere dar... en la que el periódico no funciona porque el periodista no cumple con su deber, en la que el comisario tampoco funciona porque... no, pero quiero decir, es una comunidad que está formada. Yo no creo que John Wayne sea igual que Lee Marvin. Digo que no lo es por esto. Son dos pioneros que están instalados ahí concretamente. Uno está integrado y el otro no, pero la materia de la que sale es la misma, la materia humana. Yo disiento. Tom Doniphan está totalmente integrado en la comunidad. Lo que pasa es que él tiene una doble lucidez. La doble lucidez de saber lo que viene y que necesita un sacrificio, y la doble lucidez de pensar que para Halley lo mejor es James Stewart y no es él concretamente. Está integrado, Eduardo, cuando se celebra, por ejemplo, la convención territorial para nombrar delegado en Washington, entra John Wayne, se sube ahí una escalerilla, ajeno a todo, y contempla con una sonrisa de profundo escepticismo todo lo que ahí está sucediendo. Otra cosa es que luego intervenga y aconseje a James Stewart y le cuente la verdad. Naturalmente, pero él está integrado, tiene un futuro.
quiere casarse con Hallie, está construyendo una casa, tiene un rancho concretamente. Es que en cierto modo... concretamente, mientras que Liberty Balance lo que dice, yo vivo donde cuelgo mi sombrero. Sí, sí. Es decir, es el que representa de verdad el mundo libre, sin vallas y sin fronteras, es Liberty Balance. Pero eso es la diferencia. John Wayne quiere colgar su sombrero donde crear una familia, donde está su familia. Claro. Está haciendo la casa. Representa, trayéndolo un poco por los pelos, el dualismo demócratas-republicanos en Estados Unidos. Por una parte el Estado y por otra parte la familia, la libertad individual. John Wayne sería el republicano, James Stewart sería el demócrata. John Wayne representa lo que más le gusta a John Ford, que es el individualismo americano. Es decir, el tipo capaz, el tipo que tiene difícil encajar en cualquier sociedad. Es el John Wayne de Centauros del Desierto, el Wyatt Earp de Pasión de los Fuertes, pues algunos de los personajes de La Diligencia, que están todos emparentados con esta película. Pero es evidente que tiene la lucidez suficiente para darse cuenta que lo que a él le gustaría ya no tiene ningún sentido. Bueno, ojo, porque, por ejemplo, la película está llena de detalles. Por ejemplo, El Negro. Es una película que no se sabe bien si está antes o después de la guerra civil, sí. Pero actúa como si fuera su criado esclavo con respecto a Pompey, que es Woody Strode concretamente, ¿no? Todo el mundo le trata paternalmente, no le dejan entrar, aunque él exige que entre. Es decir, él vive en un mundo primitivo, pero él es perfectamente lúcido de que las cosas tienen que cambiar necesariamente. Bueno, es que la película glosa el paso inexorable de la historia y como la leyenda se va siendo arrinconada por la historia. Pero hay una escena muy significativa, muy bonita además, que tiene algo que ver con Sterling Hayden y los caballos de Atraco Perfecto al final, que es cuando, después de quemar el rancho, John Wayne ahí rescatado de las llamas por Pompey, dice, suelta los caballos, y lo primero que hacen es abrir la cerca de los caballos para que los caballos se vayan libres. Eso simboliza el viejo oeste que ya se muere, que se va, los caballos se largan. Yo nunca tuve muy claro, y según veo la película, cada vez menos quién mató a Liberty Balance. Según lo vemos, lo que cuenta John Wayne es lo que dice, pero igual lo mató Pompey, a Liberty Balance lo mata el negro, no se sabe. No dispara. No, pero no disparan lo que cuenta él. Él le dice, Pompey, le da el rifle y dispara. Yo creo, a saber quién mató a Liberty Balance. A mí de la escena, que es vital obviamente, de la escena de... Es un flashback. Hay dos cosas que no me cuadran. La primera, que la actitud de John Wayne de permanecer en la sombra y disparar es contradictoria con todas las intervenciones que hizo para salvar a James Stewart durante la película. Siempre apareció y siempre desafió a Liberty. Ven a mí. Ella la ha llamado. Ven a mí. Ahí, sin embargo, permanece en la sombra. La segunda, en el oeste nadie reconoce una herida de pistola de una escopeta o de Winchester, porque Liberty dispara, o John Wayne dispara un fusil, un rifle. Y lo que tiene en la mano James Stewart es un revólver. Nadie en un pueblo del western reconoce una herida de Liberty ahí en el carro, tiran el sombrero encima. Pero es mucho más destructora una herida de rifle. No le hace la autopsia, ¿no? David, es que el calibre es el mismo. El calibre del Colt y el calibre del Winchester a veces es la misma bala, el mismo proyectil. Es el mismo proyectil. Si sirve esa referencia... Bueno, y en cuanto a tu primera objeción, si él hubiera salido a la luz y hubiera matado a Liberty Balance, hubiera humillado a James Stewart. ¿Tú crees que es en ese momento él ya tiene todo un proyecto fundacional de una sociedad que es permanecer en la sombra, que ya todavía no sabe ni siquiera que Hallie ha elegido a James Stewart, porque se entera luego? Ese es el mejor momento de la película, cuando ya entra en la cocina. Ha matado a Liberty Balance y además ha perdido a la mujer. Pero eso no lo sabe en el momento en que dispara. Pero, ojo, él acude espontáneamente, otra vez, como tercera o cuarta durante la película, a salvar a James Stewart, que está metiendo en un lío. No, ella le llama. Es que yo creo que es muy coherente. Ella le ha llamado para decirle, tienes que salvarle. Él actúa por amor a ella. Pero el otro ya ha proyectado, oye, se acaba el oeste, este es el hombre que va a fundar una nueva sociedad, luego yo me sacrifico. Todo eso no lo tiene pensado. No, es que yo no creo que actúe en nombre. De hecho, actúa por amor a la mujer. Actúa por amor. Pero lo que es complejo es que ella, y no hace falta más que ver la película, ella sigue enamorada, toda su vida ha estado enamorada de Tom Doniphan, no del marido con el que se ha casado, del hombre con el que se ha casado. Y al final queda muy claro, al final no estoy seguro que él lo sabe también. Así, Y James Stewart se da cuenta cuando va en el tren de vuelta que ella ha querido toda la vida. Yo creo que hay una revelación en ella, que es cuando, llegado al pueblo, comienza la película, porque yo creo que en ese momento sí está enamorada de James Stewart. Descubre, primero, ella conoce el secreto de su marido, la trampa, la mentira sobre la que está fundada su carrera, que se nota en la escena final cuando el revisor del tren dice, el hombre que mató a Liberty, y los dos se quedan una cara diciendo, bueno. Pero yo creo que ella tiene una revelación que es cuando llega al pueblo y vio cómo Doniphan no tuvo vida después de ellos. Se acabó. Claro. Fue un miserable, no tuvo ni pistola los últimos años. Ni pistola los últimos años. No, pero hay un instante ahí muy significativo que es cuando le preguntan por su historia al senador y ella,
con un gesto de la cabeza, dice, cuenta la verdad. Cuéntalo ya. Seguramente en ese momento es cuando ella cobra conciencia de que efectivamente ha estado enamorada de Por cierto, que eso es parte del guión. Cuando comprende lo que Donifon hizo. Eso es parte del guión porque el relato, que es un relato mucho más amargo que la película de Ford, hay una diferencia se cuenta introspectivamente el senador, pero el periodista que le pregunta, lo único que contesta el senador en el relato de Dorothy Johnson es simplemente, fue un amigo mío durante 30 años. Y luego, introspectivamente dice, fue también mi enemigo, mi némesis, mi conciencia, porque bueno, luego la historia ya deriva parecidamente. El relato es bastante diferente en tono. En el relato James Stewart no cuenta la verdad, reflexiona sobre la verdad, pero no la cuenta. La confesión se produce solo en la película. ¿Por qué? Quizá, bueno, porque esa confesión ennoblece. Y ahí yo creo que le asoma el catolicismo. Pero va más allá de eso, Fernando. No es que confiese la mentira, es que termina su carrera política. La conversación del tren, hasta que hemos llegado, nos volvemos aquí. Es que en el relato le han señalado como futuro vicepresidente americano, los periodistas. Y él te dice, no, lo dejamos todo, nos volvemos, me monto mi despachito, volvemos al origen. Hay una revelación en esa visión. El director del película dice, usted va a ser el próximo vicepresidente americano. Y cuando se sube al tren a su mujer, lo que dice, hemos terminado, dejamos todo y nos volvemos. Creo que él está envenenado por la política, porque inmediatamente que llega el revisor dice, le hablaré a su esto. Yo dudo mucho que vayan a volver a bueno, lo que le dice a ella. Queda abierta la posibilidad. La película es una película tan cercana a John Ford, tan personal, que por ejemplo en ese final, igual que lo mete en momentos anteriores, la música de aquella película que hizo él, el joven Mr. Lincoln, el tema el tema de amor tan nostálgico, tremendo, ese tema lo vuelve a meter siempre para cubrir la historia de desencanto de ella. Ella al final se da cuenta que ha dejado un hombre que se rompió su vida. Comprende su vida, cuando le ve el ataúd, cuando ve el cactus, comprende, solo entonces comprende lo que Donifon hizo. ¿Hasta qué punto Donifon aceptó dejar de vivir, no físicamente porque seguía vivo, porque además hay una cosa muy reveladora cuando decía Eduardo lo del sombrero. Cuando Donifon se entera de que no va a tener a la chica, su primera reacción es quemar la casa que está construyendo para él. Se convierte él también en un tipo que a partir de entonces va a vivir donde cuelga el sombrero. Quema el futuro, no tiene ya, la casa la ha construido él sencillamente para tener un hogar, para vivir con Halley. ¿Tú crees que se quedó dentro para morir y le salvó el negro? O... Sí, no, él está desesperado. Ha bebido mucho, pero también está dispuesto a hacer un autoentierro vikingo. Oye, recogiendo esta idea de que el hombre que mató a Liberty Balance cierra el western, cierra la historia del western, hay otra imagen muy significativa que no hemos mencionado. Hemos mencionado la del tren al principio y al final, pero también casi al principio, inmediatamente después de la primera aparición del tren, aparece la diligencia. Es una clarísima referencia. Es tan personal que y al final vuelve a aparecer la diligencia, pero esa diligencia está ya polvorienta, arrumbada, metida, ya no funciona. Está Overland Stagecoach. Ha terminado la historia. Es uno de los numerosos símbolos, porque Ford es un tipo, probablemente por su herencia cristiana, su formación cristiana, sus películas están llenas de símbolos significativos. La flor del cactus representa todo lo que significa John Wayne, es decir, la belleza del desierto, como convertir el desierto en un jardín. Claro. Y si os fijáis, la puesta en escena de las dos secuencias del ataúd son magistrales por parte de John Ford. En la primera vemos el ataúd desnudo, es como un plano de Dreyer concretamente, desde el punto de vista indignado ante la pobreza del ataúd de los Stoddard concretamente. Pero la segunda, cuando le da el dinero y le dice dinero de verdad, paternalmente, dinero del bueno, le dicen en el original James Stewart a Pompey, Ford coloca la cámara justamente en el lugar contrario donde la ha colocado, para que veamos la reacción de James Stewart a ver la flor del cacto ya no desnudo sobre un ataúd, no desnudo concretamente, y a Halley detrás. Ese es el punto de vista. Y no te olvides de cuando reclama que se le devuelvan las botas, la canana y la pistola. Ahí, ¿verdad? Ya están en un ataúd. O sea, el triple símbolo de los son botas, canana y pistola, muertos. Lo van a enterrar sin botas, es decir, porque prácticamente es un indigente en ese momento. Es decir, él se ha autoanulado totalmente, ¿no? Y lo hace, como tú dices, por amor. El corazón de la película... Es la idea de sacrificio. De lo que estabais hablando vosotros... Es curioso que el James Stewart, que ha rechazado la pistola para matar a Liberty Balance, cuando dice yo no quiero matarlo sino meterle en la cárcel. Y además ahí hay un contrapunto irónico fantástico, que es cuando Peabody le dice, bueno, pues si es que en esta cárcel solo hay una celda, no tiene
cerradura y yo duermo en ella, ¿no? Es cuando James Stewart cobra conciencia de que allí la ley no existe, ¿no? Esa es la dialéctica. Y entonces al final le devuelve esa pistola que él se había negado a aceptar. Esa es la dialéctica de la película, es decir, el hombre de la ley y el orden tiene que utilizar la pistola para resolver un conflicto concretamente. Y por otra parte, el hombre que nunca asesinaría a alguien por la espalda tiene que asesinar a alguien por la espalda, es decir, se invierten los roles correspondientes. Él se habría enfrentado, si hubiera sido necesario, directamente en un duelo en la calle o en el salón con respecto a esto. Y esa es la permanente dialéctica de Ford. Liberty Balance siempre se echaba atrás ante Tom Doniphan. Se le ve, le plantea 2 veces la pelea y siempre se echaba atrás porque tenía más fuerza. Pero yo creo, de lo que estabais hablando y cuando has hablado del ataúd, aún así... Le dice, somos 3, cuidado. Sí, y entonces aparece Pompi detrás. Por eso digo que el hombre, desde mi construcción a posteriori, que yo le hubiera dicho que el hombre que mató a Liberty Balance fue Pompi. Yo siempre he creído que fue, porque siempre lo tiene detrás y entonces le pegaría el tiro. Ahora es precioso que el vicepresidente de los Estados Unidos, al que se lo debe, es al negro criado. Esa es la tragedia. Esa es la tragedia. Eso sería fantástico, al negro. Pero que digo que cuando hablabas del ataúd y todo, yo creo que el corazón de la película, el plano, que además es un plano de los más John Ford de toda su filmografía, es justo cuando John Wayne sale de la cocina y sabe que ha perdido todo y ella se le queda mirando. Ese plano con la cocina iluminada, ella apoyada en la puerta de la cocina y él que desaparece. Eso es auténticamente un plano de la diligencia, un plano de Fort Apache. Esos son los planos de él. Pero además tiene la carga absoluta de decir, está hundido. Luego ya a mí el que este tipo vaya, se emborrache y quema la casa. El plano de salida de John Wayne, que por cierto era un actor extraordinario. John Wayne era muy buen actor. Se quejó en esta película, dijo que John Ford en esta película le había abocado a pasearse. Porque los actores no entienden nunca la él pensaba, hablaba más. Él era consciente del papel que estaba haciendo en esta película. Además, al parecer, John Ford, encima, no sé si tenían mala relación para entonces, pero le maltrató todo el rodaje. Pero es que eso lo hacía siempre, ¿no? Al que no maltrató fue a Stewart hasta el final, ¿no? Y le dijo, dice, ¿vosotros creéis que, cómo crees que llevaba vestido Pompey? Y el otro, James Stewart, picó y dijo, bueno, ese tipo Tío Remus, una referencia. Entonces dijo adelante, bueno, aquí tenemos un actor absolutamente racista. Dicho sea paso, lo hizo con mala intención porque James Stewart tenía bastantes connotaciones racistas en ese momento, era muy ultraderechista. O sea, pero el papel de James Stewart se parece también al de Caballero sin Espada y un poco al de Juan Nadie también de Gary Cooper, ¿no? Pero un crítico se preguntaba, ¿qué habría pasado si esta película Liberty Balance hubiera sido interpretada no por James Stewart, sino por Henry Fonda? Por el Henry Fonda de Pasión de los Fuertes, que es una película con la que tiene un claro paralelismo. Otra película, no habría dado distinta. Habría sido distinta. Mira, James Stewart tiene una... Henry Fonda no podía hacer el papel James que hace Stewart tiene una Stewart cosa, para mí, tiene una cosa que imprescindible para este papel, incluso para contar el viaje de un tipo hacia la pistola, porque James Stewart tiene un viaje interior hacia la pistola. El personaje que empieza la película nunca habría tomado una pistola y el que la termina así. Y tiene algo que no tiene Henry Fonda, que es el toque urbano. Trae aires del este. James Stewart trae aroma del este. Y Henry Fonda no lo habría traído igual. Con él no solamente llega a los nuevos Estados Unidos, llega el este. Y eso yo creo que Henry Fonda no lo habría encarnado de la misma manera. No, sin duda alguna, habría sido una película diferente. Una película donde se dice... Él ya liquida a Henry Fonda en Fort Apache, claro, donde le da el papel más antipático de todos, concretamente, mientras que John Wayne vuelve a ser el protagonista de Fort Apache. Lo que pasa es que el secreto de Fort Apache. Pero el Fort Apache sigue siendo Henry Fonda. Pero por primera vez le da en una película el papel antipático, protagonista pero antipático, y liquida a Henry Fonda con el que ya se llevaba. ¿Cómo se podía, perdona un segundo, no, cómo se podía decir lo de John Ford, que era todas esas locuras que se dijeron de él, en esta película que dice, la educación es la base de la ley, la educación y ves a un señor dando clases, esa pedagogía, sí, claro. Es fantástico. Eso es jeffersoniano. Eso es John Ford. Es jeffersoniano y enseña a leer a Ali. Y enseñan a leer a los niños. Y en la convención para elegir el delegado, el representante de los latifundistas lee un discurso que no está leyendo, que luego se ve que no existe. Hay una defensa de la prensa libre. Pero no solamente es jeffersoniano, como dice Eduardo, hay otra cosa que para mí también es muy importante para conocer no ya a John Ford, sino a la sociedad americana. Es la idea de que una persona ignorante siempre será víctima del Estado. La persona necesita tener un mínimo de ilustración para ser consciente de quién es, de a qué tiene derecho y para librar la pugna con el Estado, que por definición en la sociedad americana hay que librarla. Una persona ignorante es un súbdito, es una víctima propiciatoria de cualquier forma de poder. Y James Stewart quiere evitar eso, los quiere ilustrar para que sean conscientes. Es lo que decía antes, les convierte en electores. Ellos no sabían que tenían ese poder, les convierte en electores, gente que con un voto decide el destino de su nación. Ellos no sabían que tenían ese poder.
Sí, pero también es maravillosa esa contraposición entre que no sirven bebidas mientras está transcurriendo la elección. bar abierto. Y John Wayne no hay, está cerrado, ya se puede beber, ¿no? Él nunca pierde. Era una norma electoral, o sea, no vender bebidas. Y sobre todo, que él nunca pierde el humor en la película. Tú decías, y has dado la palabra exacta, la película es sobria, muy sobria. Es una película hecha, es una obra de senectud. Cartesiana, porque dentro del flashback está perfectamente articulada en 7 secuencias, y a su vez cada una de esas secuencias se divide entre los bastidores que tú señalabas antes y en cambio los escenarios aparentemente más importantes en los que transcurre lo mítico. Sin embargo, todo lo importante, todo lo que explica la verdad de la película sucede entre bastidores, sucede en la cocina, sucede en la habitacioncita al lado de la convención, es decir, sucede siempre detrás. La cocina es como una pequeña obra de un acto, ¿verdad? Parece una obra de teatro de un acto la cocina, o un relato de Bret Hart, la cocina, con esos tipos que están pasando en la noche del sábado, mientras en el otro lado están preparando los filetes, todo eso, el mundo del salón, todo es precioso, eso es como una obra en sí misma. Y la oficina de Peabody, y el momento de que él le pega la patada al tío sin mirar es el momento culminante de interpretación, cuando le pega la patada y le dice, el filete era mío, Liberty. Y el otro se va a levantar y ¡bum!, le tira al suelo, pero fantástico, esa patada que le pega. Y la complejidad es que hay un flashback dentro de otro flashback. Sí, que efectivamente. Y la prueba de que John Ford está con el personaje al que admira realmente es que cuando Stewart, convencido por Wayne, entra otra vez en la convención, vemos las aclamaciones, pero la cámara se queda con John Wayne, que le sigue en un traveling muy parecido al de Spencer Tracy en el último Hurra, cuando vuelve derrotado a su casa. O sea, es la manera en que John Ford demuestra el afecto hacia un personaje, así que si John Wayne tenía dificultades para pensar quién era el protagonista de la película, cuando vio que se quedaba con él, y ya no sabemos nada más de la carrera de esto, y nos quedamos con el personaje de John Wayne, que es realmente el motor de la película. Oye, y no importa nada la edad que tienen los actores, están todos por encima. Sí, Stewart mayor. Se luce un poquito mayor para un tipo que esté empezando una carrera de leguleyo. Todos están mayores, o sea, están muy mayores. Por eso hasta cuando se envejece, John Wayne no tiene problema porque no sale de mayor, pero cuando viene de joven estudiante, siguiendo el consejo de joven, vete al oeste. Ahí se le ve un poquito mayor. Se le ve muy mayor, pero bueno, que no afecta porque está como envuelto en una película como shakespeariana. Tenía 50 y tantos años ya cuando rodó esta película. Y tan shakespeariana. Hay un momento que es el monólogo de Hamlet, que es cuando Peabody se está planteando lo de si cruzar el paso por la libertad de prensa, no atreverse o no. El monólogo de San Quintín, que también lo relata, me parece que es el monólogo del día de San Quintín, Enrique V, ¿no? Si no recuerdo mal. Justo antes de recibir la tremenda paliza. Exacto. Esa es una secuencia absolutamente, como toda la película, expresionista. Es una película que se desarrolla de noche, porque la mayor influencia en Ford no es Griffith, que lo fue de esto, sino Murnau. Murnau tuvo una influencia brutal en el cine americano y particularmente en Ford. O sea, a él le gustan los claros oscuros, los interiores especialmente iluminados, la utilización de lámparas concretamente, porque además no solamente es la manera de expresar una película, sino la manera de expresar unos personajes. Esos personajes siempre con un lado de luces, otro lado de sombras, complejos, ambiguos. La influencia de Murnau... Bueno, la escena más bonita jugando con las luces y las lámparas es la de Peabody cuando enciende la lámpara y detrás aparecen los tipos que vienen a deslomarle, que no se les ha visto antes. Esa aparición detrás de ellos es impresionante. Es una película nocturna, prácticamente. Sobre todo que la referencia es Shakespeare está también en Pasión de los Fuertes. Sí, claro, siempre, continuamente. Él admiraba extraordinariamente a Shakespeare, ¿no? Luego es una película muy follneriana. Hoy he visto ahí en tus notas que murió Follner precisamente en el año. Esa pasión por la muerte, ese aspecto polvoriento del pasado concretamente y de los recuerdos es muy Follner. Es que probablemente el director de cine más cercano a las obsesiones de Follner ha sido siempre. Bueno, Follner también contiene, como sureño que era todavía más, contiene la nostalgia del tiempo del sable que se ha extinguido, esos personajes que se han quedado desubicados después de morir la épica o los códigos en los cuales fueron banderas en el polvo y su condensación Sartoris es la novela más. No creo que John Ford tuviera presente el discurso de las armas y las letras del Quijote, pero eso está también en la película. Sí, exactamente. Sí, evidentemente. Sí, oye, ¿y cómo no un hombre que en esta película, que tengo yo que apuntar, por ejemplo, que cree en su país, se siente orgulloso de su país, del sistema de su país, que cree en las escuelas, que cree en la libertad de prensa, y ¿cómo tenía ese San Benito? Es que es incomprensible. Pues porque era americano. Si hubiera sido así como soviético, habría sido un mito de la progresía, pero es que era americano.
en la época además en que diseñarle este barniz épico que John Ford trae al advenimiento de la nación americana es precisamente lo que le convierte en un agente del peor imperialismo. Y además tú fíjate que la película, y eso también son valores muy masculinos, las películas de John Ford. Claro. Son hombres midiendo los códigos y los caracteres típicamente viriles a pruebas de comportamiento. Sí, pero a partir de un determinado momento en la filmografía de John Ford empieza a aparecer la mujer como un elemento determinante, No, siempre, como un elemento siempre, con vida propia. Siempre. Un elemento... En Ford Apache son las mujeres que no veo las banderas, o solo veo las banderas. El papel de la paz, la civilización, la ley, el orden, en definitiva, es siempre la mujer la que lo apoya, ¿no? Frente al hombre que, cargado de testosterona, sigue escribiendo revólveres, ¿no? No, yo creo que lo que fastidiaba era la dualidad ley-fuerza. Cómo la ley se ha apoyado en la fuerza. Bueno, en ese sentido, claro, esta película tiene hasta una lectura jovesiana, que es el Leviatán, el monopolio de la fuerza. La construcción o la desaparición de la frontera americana, del western, también es el momento en que el monopolio de la fuerza va quedando en manos del Estado y no de los forajidos. O sea, personajes como Liberty Balance han disputado el Estado del monopolio de la fuerza, porque además fíjate que hasta qué punto Liberty Balance tiene completamente ganada la partida al comisario del pueblo, que se inventa jurisdicciones y huye cada vez que le ve. Entonces también el nacimiento de esa civilización, y esto también lo cuenta John Ford, consiste en que por fin el Estado se va haciendo con el monopolio de la fuerza, que condena la extinción, y ese debate los americanos todavía lo están librando, porque los debates sobre la posesión de armas en Estados Unidos todavía se está discutiendo el monopolio de la fuerza. Si es o no lógico concedérselo al Estado, si no debe estar la gente todavía armada para defender esa cerca blanca de los enemigos externos, todavía siguen librándolos. Pero como Ford es muy lincolniano, él presenta la democracia como una cosa muy popular, es decir, algo que surge directamente, se enseña la Constitución a través de los periódicos concretamente, en un melting pot multicultural con niños pequeños, con vaqueros, etcétera, etcétera, porque él lo redacta. Y luego, sobre todo, la forma, él es muy de Alexis Tocqueville, de la democracia en América, es decir, muy de la América hecha en asambleas populares, es decir, pues ese territorio que aspira a ser Estado concretamente. Y él presenta esa democracia absolutamente como algo popular. Luego los políticos se pervertirán, como examinen el último burra, etcétera, etcétera. Dices tú lo de... Es que parece como un poblado muy cercano a México, ¿no? Sí, es Arizona. Claro, los niños, los chicos, la juventud mexicana, Arizona, los niños de la ola son México mexicanos. Es el sudoeste, claro, ¿no? Y el rasgueo de guitarras y la gente... De hecho, me parece que no aparece un niño que no sea mexicano, no me acuerdo. A mí lo que me encanta es el humor, como de repente hace codas continuamente. Cuando llegan y matan a Liberty Balance, dice el tipo... Whisky. Y es para él, sí. Está muerto. Esas cosas rompen continuamente y te van equilibrando perfectamente esa amargura de la película, ¿no? Sí. Esa música llena de nostalgia, esa historia de amor fallida, como son casi todas las películas, insisto, de él. Pero sobre todo tú es decías, José, antes lo de la libertad de prensa, pero ojo, porque hay la escena final significativísima en la cual el periodista se niega, rompe la historia, es decir, opta por la leyenda frente a la historia, frente a lo que ha sucedido. En el oeste, ¿no? En el oeste lo que quiere el público es la leyenda y no la historia. Eso precisamente en una película que nos está contando el fin de la leyenda y de cómo la leyenda acaba es el contrasentido. En cambio ahí es que eso es Ford, sobre sus pasos, porque en Ford Apache sucede exactamente lo mismo. Cuando le interrogan a John Wayne, que se coloca incluso físicamente los hábitos de Henry Fonda concretamente, él no cuenta la verdad, dice, fue una gloria, nadie hizo más por este regimiento concretamente. Eso lo que te está diciendo es no creas en la historia oficial. Hay otras cosas, pero la historia oficial se disfraza. Bueno, tiene muchas interpretaciones políticas. Claro. Para empezar, me encanta la reunión final donde James Stewart surge para comenzar su carrera política. Es en estado embrionario el sentido del espectáculo de las actuales convenciones americanas. Hombre, van igual, los palos con los cartones. Es que te vas a lo de Obama en el Parque Grant, las convenciones contra demócratas, contra Hillary, no ha cambiado tanto, en el fondo. Faltan las chicas con el palito. Sí, bueno, sí, y a lo mejor... Está el vaquero, el vaquero montado. Y luego fíjate el prestigio americano, los americanos siempre dicen que un presidente para pasar a la posteridad tiene que ganar una guerra, pero fíjate cómo este adorno del hombre que mató a Liberty Balance, el ser ese héroe asesino, te avala políticamente. A mí me recordaba cómo Kennedy utilizó la Segunda Guerra Mundial. El hombre que luchó en el Pacífico, como McCain durante su precampaña contra Obama, el hombre que fue capturado en Vietnam.
En España, no, el haber ejercido la violencia, el haber estado en el ejército, no te avala políticamente. No, al contrario. En Estados Unidos sí. Aquí tienes que decir que has leído a Borges. Lo que decíamos Allá antes. tienes que decir que mataste a Liberty Balance. La nostalgia de la épica, lo que decíamos antes. Claro, pero es todo lo contrario aquí, eso es lo que tú dices. Que, claro, aquí matar a Liberty Balance es horrible, te anula, quita votos. te anula. ¿no? Te quita los votos haber matado a Liberty Balance, mientras que allí te puede llegar a llevar a la presidencia. Pero todavía ¿no? ahora, porque McCain le dice, yo estuve prisión en el Hotel Saigón, yo fui un piloto, me tiré en paracaídas, y eso le avaló ante el electorado. Claro, es que a James Stewart lo que le avala no es ser un hombre de leyes, lo que le avala es el hombre que acabó con el asesino, con el tirano, con el que impedía que la gente pudiera ejercer sus derechos. Y por lo tanto eso es lo que le da el prestigio. Es un prestigio que a él le mata en conciencia, porque él es el hombre de la ley, el que hay que imponer la ley, pero por medios pacíficos, por medios judiciales, por medios de un proceso, deteniendo a Liberty Balance. Claro, a eso él le quema, él le aupa a la política una mentira y una traición a sus ideales correspondientemente. Y le persigue toda su Pero es vida. que si quiere hacer vida política en el oeste, tiene que hacerla así, tiene que hacerla así, tiene que hacerla Fíjate, sobre en el cambio, prestigio la carga de asesinato. profundidad psicológica de John Wayne cuando dice, he matado a un hombre a sangre fría, pero puedo vivir con eso. Es así. Y es así, por eso son dos personajes que hacen lo que, por eso he dicho antes que son dos personajes que se invierten porque hacen lo que no desean hacer, lo que no estaba en su código de valores y de principios. Pero claro, ese es el momento de una transformación de sociedad, donde los roles necesariamente cambian para con la diferencia, Eduardo, de que ambos abandonan sus principios, por así decirlo, pero John Wayne no obtiene nada. Y James Stewart obtiene la vida que le roba a John Wayne. Pero esa es la idea cristiana del sacrificio en John Ford. Eso. Esa es la idea. Pero no se traicionan a sí mismos con el mismo resultado. Uno se queda sin vida y el otro la consigue. Yo no sé si es ya una idea, fíjate, cristiana, que no lo pongo en duda, o una idea de Hollywood, porque eso está en todo el cine americano. Se sacrifica a Humphrey Bogart por la chica para que vaya con el marido. Siempre se sacrifican en las películas. Pero el héroe se sacrifica. La idea de sacrificio es esta, pero como lo presenta John Ford continuamente, es una idea entroncada claramente en raíces profundamente cristiano, martirio. ¿no? Está ahí, Sí, sin la idea del sacrificio, eso es constante. Porque además, John Ford siempre. ahí se sacrifica a la chica. Es que los héroes de John Ford se sacrifican por la colectividad, que es el significado cristiano. Claro, si ya se le ve a él que es una... Por eso te digo yo que es como la ética en acción. Él al principio lo ha metido en un carro y lo lleva a que lo curen. Levantaos, ¿qué pasa? Son las 10 de la mañana. Y le paga la manutención. Le paga la manutención, le paga todo. Es un hombre realmente... No, por eso yo lo que decía al principio, que John Wayne es un pistolero también, pero con sentido de la comunidad a la que pertenece y con sentido del servicio a la comunidad. Y el servicio a la comunidad llega a reconocer este es el momento en que yo me entrego y lo reconoce y lo tierra con un revólver y lo acepta. Que eso es lo que le diferencia, que yo creo que es como el lobo suelto o lobo domesticado, ¿no? El Liberty Balance es el lobo suelto, lo que los moteros de Los Ángeles del infierno decían, ese 1%. 1% en el siglo XX, en el siglo XIX eran bastante más del 1%, que no hay forma de encajarlo, que esa energía desaprovechada, no hay forma de encajarla. Pero si no hubiera aparecido James Stewart, que es el que cataliza los cambios históricos en esa comunidad, John Wayne se habría casado con Hallie, habría criado caballos y le habría importado madre Liberty Balance. Pero siempre hubiera sido un tipo recto, totalmente, por supuesto, pero nunca habría matado a Liberty Balance. Es un tipo honrado. No, pero yo no estoy de acuerdo en que él se sacrifique por la comunidad. En primer lugar, ya hemos dicho que él cuando mata a Liberty Balance lo hace por amor a Hallie. Se lo pide y luego cuando recoge a James Stewart después de haber sido apaleado, lo hace por caridad. Es un buen samaritano. No por salvar a lo hace porque es lo que hay que ni hacer. por abrir un hospital en el que se atiendan a pero se sacrifica por la comunidad. Es curioso porque incluso cuando mata a Liberty Balance, él todavía no sabe que ha perdido a su mujer. En ese momento no lo sabe. Yo creo que sí. No, lo sabe después. Sí. Cuando una mujer te pide que hagas algo esencial, importante, en contra de tus valores, es decir, que salves a Stoddard, yo creo que él lo tiene ya Eduardo, muy claro. ¿tú crees que Hallie tiene decidido que ama a James Stewart antes de que él vuelva herido de bala ese plano de después de haber matado a Liberty Balance? Yo creo que no. Es muy raro. A ver, dime, ¿cuál es el plano o la secuencia que más te ha gustado? Que lo diga primero Eduardo, voy a pensar. Venga, tú, pues. Esto es un disparo a bocajarro. Claro, José Luis. Busca las notas. Es que hay muchas. Busca las ten en notas. cuenta que Aquí hay un problema. Piénsalo, que te lo van a quitar. Primeros planos. A ver tú. Y más movimientos de cámara. Desde un punto de vista meramente estético, me encanta la escena en que Peabody enciende la lámpara y detrás aparecen los tres tipos que le van a dar la paliza a su vida. Me parece un éxito esa escena. Y desde un punto de vista de contenido, me gusta mucho la escena del aula. Cuando, eso, lo que he estado diciendo durante todo el programa, cuando James Stewart crea, convierte a unos súbditos, los convierte en ciudadanos.
instruyéndoles, dándole pedagogía de aquello a lo que tienen derecho. Enseñándoles lo que pueden ser. A mí esa escena me parece hermosa porque también con ello acaba el western, pero en esa escena yo tengo la sensación de que el western acaba para dar paso a algo mejor, cosa que no tengo, esa sensación que no tengo en todo momento, ¿no? Pero en esa escena digo, lo que viene ahora es mejor. Ahora sí. La secuencia para mí, porque creo que es una de las mejores secuencias de la historia del cine, rodada en maravillosos planos generales y con distintos emplazamientos de cámara, dicho sea paso, porque es el conflicto brutal de ese momento del oeste, es la secuencia del bistec, con ese plano general, con el bistec y cada uno colocado, la posición de Lee Marvin, me parece sencillamente magistral, cómo rueda la secuencia. En cuanto a planos, yo escogería dos. Uno que tiene relación con el que tú has dicho, pero que creo que es anterior, y es la historia de amor, porque yo creo que lo más importante de la película es que esta es una película en la que el combate es entre James Stewart y Tom Doniphan, y John Wayne concretamente, ¿no? Con al fondo Halley, con al fondo un modo de vida, con muchas cosas. Yo creo que el enemigo de los dos no es Liberty Balance, sino amor, que son entre ellos concretamente. Y por eso es tan importante el personaje y tan complejo, y probablemente no sepa decidirse hasta el final, el de Halley. Es la misma secuencia, porque Ford con mucha frecuencia repite los mismos planos, la misma que has dicho tú, pero muy anterior. Justamente después de lo del bistec, John Wayne anuncia que se va, sale a la parte trasera que hemos visto ya muchas veces, se abre la puerta y desde la puerta le mira a Halley. Eso me parece bien. Y yo quiero unirlo a eso con el plano de James Stewart mirando el cactus sobre el ataúd, porque yo creo que da bastantes claves de esa complejísima menage à trois que hay entre los tres, que acaba dinamitando la película. Bueno, yo la verdad es que hay tantísimos planos y tantísimas secuencias en esta película que me gustan, que me resulta muy difícil elegir. Simplemente voy a mencionar, porque son planos que me gustan mucho. Uno ya lo he mencionado, cuando John Wayne caído en el suelo dice los caballos, los caballos, los caballos. Eso me gusta mucho, ¿no? Y luego, por ejemplo, cuando se llevan el cadáver de Liberty Balance, que también lo he mencionado, y ya le tiran el sombrero, se lo llevan en un carro con las piernas colgando, y le tiran el sombrero con venga, se acabó el despojo, se acabó, desaloja, márchate, ¿no? ¿Sabes esa escena que me recuerda? Cuando en Afganistán hay que hacerle homenaje a Lee Marvin. Los maltratos a los cadáveres de los talibanes. A este monstruo hemos tenido. Excepcional. Yo creo que ahí empieza la carrera de verdad, de estrella de Lee Marvin. Además, es fantástico. Hay dos cosas que no hemos hablado. La sensación de brutalidad natural que tiene Lee Marvin, lo brutal que son sus palizas, son increíblemente brutales. De empuñadura de plata. Y la cara, y el sádico que lleva al lado. Sí, el que se ríe. Strother Martin. Todas las películas de Y el otro es Lee Van Cleef. El que se ríe, el que morbosamente disfruta con las palizas y se pone al lado como quien ve una snap movie a ver la paliza. Que es el final, y es verdad. Y te has dado cuenta que los grandes western que han venido luego de Peckinpah, como Duelo en la Alta Sierra, Grupos Salvajes, son todos crepusculares, ya son el final. Bueno, ya con coches, en algunos salen automóviles. Junior Bond, ese lenguaje ese lenguaje, digamos, crepuscular, lo recupera Clint Eastwood en Sin Perdón. El western se ha convertido en un rodeo, ¿no? En la película de Junior Bonner, ¿no? Sí, ya es un profesional del rodeo. El espectáculo. Pero tú dices que este no es solo el último western, sino que en cierto modo es la última gran película de John Ford. John Ford todavía vive 11 años, todavía rueda, me parece que 6 películas. El otoño de los Cheyennes es una película fracasada. Claro. Pero fíjate qué diferencia con Raúl Walsh, que rueda su última película, una trompeta lejana, y no es nada crepuscular, es absolutamente vital y existencial. Como son dos tipos completamente distintos. Porque Raúl Walsh era un genial director de cine y este es un autor. Y Hawks tampoco. Es un creador. Tampoco rueda nada. John Ford es un creador. No es solo un director como Raúl Walsh, que es maravilloso, que es un genio, pero es que este es un autor. Es que yo creo que un poeta del siglo XIX, que es lo que era. Otro plano espléndido, que es cuando llegan al lugar donde está el ataúd de John Wayne, de Doniphan, y aparece con ese cubo con las virutas que le han sacado al ataúd, que es un plano de una dureza terrible, ¿no? Sí. Cuando están entrando ahí, ¿no? Y qué bien está organizado. Así como de Howard Hawks, ese plano, vamos. La broma que le va a hacer para ponerle todo lleno de pintura está bien organizada. Sí. Muy bien organizada. Y cómo le pega al otro, cómo reacciona. Por cierto, que tampoco hemos comentado que en esta película aparece el que luego será supervillano de los Spaghetti Western, Lee Van Cleef. Claro, bueno, él trabajaba ya en muchas películas, pero para malvado era perfecto con el otro. Y no hemos mencionado a Edmond O'Brien. Y Edmond O'Brien. El personaje que encarna Edmond O'Brien. Maravilloso actor, además, está extraordinario, ¿no? Todos los actores que salen, el del bartender el de la barra, todos son fantásticos. Las caras son, pero están ahí, fíjate, está John Carradine haciéndose ese speech, John Carradine. El personaje del sueco, tan orgulloso como los suecos, con su diploma para poder ir a votar, ese orgullo del emigrante que se integra. Esos suecos que la mujer no sabe tampoco leer ni escribir. Con una interpretación, a veces en ocasiones, la creación de un Estado. Es que en definitiva son personajes estereotipos. Está el periodista, está el